La memoria no guarda películas, guarda heridas. Hay recuerdos que no aparecen cuando los buscamos, no se presentan como imágenes claras, no regresan como escenas ordenadas, regresan como sensaciones, un nudo en el pecho, una incomodidad inexplicable, una tristeza breve que atraviesa el día sin permiso, y luego desaparece. La memoria en realidad no siempre habla con palabras, habla con ecos, ecos que atraviesan años de silencio, ecos que se esconden detrás de gestos cotidianos, de decisiones aparentemente racionales, de reacciones que ni siquiera entendemos, porque lo que más nos ha marcado no siempre es lo que recordamos, a veces es lo que olvidamos, o lo que tuvimos que olvidar. Existe una región silenciosa dentro de cada persona donde viven experiencias que nunca fueron completamente comprendidas. No están organizadas, no están explicadas, simplemente permanecen, como una herida que cerró demasiado rápido. Y desde ese lugar oscuro, esas experiencias siguen actuando. Influyen en nuestras elecciones, en nuestras relaciones, en la forma en que miramos el mundo y también en la forma en que huimos de él. Durante mucho tiempo, la cultura ha tratado de convencernos de algo tranquilizador, que la vida debería aspirar a la calma, a la estabilidad, a la ausencia de conflicto, a la serenidad permanente. Pero hay algo inquietante en esa promesa, porque la calma no siempre revela quiénes somos. A veces solo nos adormece. La calma puede ser una superficie lisa, un lago inmóvil que refleja el cielo. Pero debajo de esa superficie, en la profundidad oscura del agua, algo sigue moviéndose, algo que no ha sido visto, algo que no ha sido comprendido. Y entonces aparece el dolor, no como un enemigo, sino como una ruptura, una grieta en la superficie, un momento en el que la máscara se agrieta y algo más profundo comienza a respirar. El dolor interrumpe la narrativa cómoda que tenemos sobre nosotros mismos, desordena nuestras certezas, rompe la ilusión de control, nos obliga a mirar hacia adentro. Y esa mirada rara vez es agradable, porque en ese descenso aparecen fragmentos que no sabíamos que estaban ahí. La sombra, la herida, el eco de experiencias antiguas, experiencias que nunca se integraron completamente. Hay una verdad incómoda en todo esto. El dolor enseña lo que la calma nunca se atreve. No porque el dolor sea noble, ni porque el sufrimiento tenga algo de heroico, sino porque el dolor rompe el silencio. Y en ese momento, algo se revela, algo que siempre estuvo allí, esperando. Hay heridas que no sangran, no dejan marcas visibles, no cambian el color de la piel, no aparecen en fotografías, pero viven dentro, como una fisura silenciosa en la arquitectura del alma. Y lo extraño es que muchas de esas heridas no provienen de eventos extraordinarios, no nacen necesariamente de catástrofes o tragedias evidentes. A veces nacen de pequeños silencios, de palabras que nunca llegaron, de miradas que nunca existieron, de gestos que faltaron en momentos decisivos. La mente humana tiene una habilidad extraordinaria para continuar funcionando incluso cuando algo profundo ha sido quebrado. Seguimos trabajando, seguimos hablando, seguimos riendo, pero algo cambia. Algo se desplaza en la estructura interna, como si una parte de nosotros se hubiera retirado lentamente a la sombra. Con el tiempo, esa sombra se vuelve invisible, no porque desaparezca, sino porque aprendemos a vivir alrededor de ella. Construimos rutinas, creamos identidades, adoptamos máscaras sociales que funcionan sorprendentemente bien. La máscara del competente, la máscara del fuerte, la máscara del indiferente. Máscaras pulidas por años de repetición. Y a simple vista todo parece estable. Pero dentro, algo sigue hablando. Un eco lejano. A veces ese eco aparece en momentos extraños,
en reacciones desproporcionadas, en miedos que no entendemos, en una tristeza repentina frente a algo aparentemente trivial. La mente intenta explicarlo, pero el cuerpo ya sabe. El cuerpo recuerda cosas que la mente decidió olvidar, porque el cuerpo es un archivo silencioso. Cada experiencia intensa deja una marca en ese archivo, una tensión muscular, un patrón respiratorio, una sensibilidad particular frente a ciertas situaciones. No siempre sabemos por qué reaccionamos como reaccionamos, pero el cuerpo sí lo sabe. En algún lugar profundo de su memoria existe un registro de todo lo que alguna vez dolió. Y ese registro no desaparece con la calma. La calma puede cubrirlo, puede envolverlo en silencio, pero no lo transforma. Por eso, cuando el dolor aparece en la vida de alguien, ocurre algo extraño. No solo duele el presente, también despierta algo antiguo, una resonancia. Una vibración que viene de muy lejos. El dolor abre puertas internas que llevaban años cerradas, y de pronto la persona se encuentra frente a una parte de sí misma que no había visto en mucho tiempo, quizás nunca. En ese momento, la identidad se vuelve inestable. Las narrativas personales comienzan a agrietarse. La historia que uno contaba sobre sí mismo deja de ser suficiente. Y eso produce vértigo, porque la mente humana prefiere la coherencia antes que la verdad. Preferimos una historia incompleta pero ordenada, antes que una verdad fragmentada que nos obligue a reconstruirnos. Pero el dolor no respeta esa preferencia. El dolor irrumpe, y cuando irrumpe, algo comienza a moverse en el interior, algo que estaba dormido, algo que la calma nunca tocó. Cuando el dolor atraviesa la vida de alguien, no solo afecta el presente, también reordena el pasado. Experiencias antiguas comienzan a adquirir nuevos significados. Recuerdos aparentemente insignificantes regresan con una intensidad inesperada. Es como si el tiempo se doblara, como si distintas versiones de uno mismo, la del pasado, la del presente, incluso la del futuro imaginado, se encontraran de repente en el mismo lugar. Y en ese encuentro aparece algo inquietante, la sensación de no ser una sola persona, sino muchas, fragmentos, capas, ecos de identidades que se formaron en distintos momentos de la vida, cada una con sus miedos, cada una con sus defensas. La mente humana no se construye de forma lineal, se construye como una geología, capas de experiencias sedimentadas unas sobre otras. Algunas son visibles, otras quedan enterradas bajo años de adaptación. Pero el dolor tiene una capacidad particular. Excava, no suavemente, no con delicadeza. Excava como un terremoto que rompe la superficie del suelo. Y cuando la superficie se rompe, aparecen las capas más profundas. Allí viven emociones que nunca fueron procesadas, rabias que no pudieron expresarse, tristezas que no encontraron lenguaje, miedos que fueron empujados hacia el silencio. Durante años, esas emociones permanecen ocultas. No desaparecen, solo esperan. La mente crea mecanismos para evitar ese encuentro. Racionaliza, explica, minimiza. Construye narrativas que hacen que todo parezca lógico. Pero esas narrativas son frágiles. Son estructuras de palabras construidas sobre un terreno emocional que nunca fue completamente explorado. Y cuando el dolor vuelve a aparecer en la vida, esas estructuras comienzan a temblar. Porque el dolor tiene memoria. No memoria lógica, memoria emocional. Una memoria que no sigue la cronología del calendario, sigue la intensidad, sigue las heridas.
Por eso muchas personas repiten experiencias similares a lo largo de su vida sin comprender por qué. Relaciones que terminan de la misma forma, conflictos que se repiten con distintos nombres, decisiones que parecen conducir siempre al mismo tipo de sufrimiento. La repetición no es un accidente, es un lenguaje. Un lenguaje profundo, mediante el cual la psique intenta volver a lugares que quedaron inconclusos, no para sufrir nuevamente, sino para entender lo que antes fue imposible comprender. Pero ese proceso rara vez es consciente. La persona cree que simplemente está viviendo su vida, tomando decisiones, siguiendo deseos, sin darse cuenta de que, en el fondo, algo antiguo está buscando resolución. Hay una inteligencia extraña en el dolor. No es una inteligencia amable, no es una guía clara, pero empuja. Empuja hacia lugares internos que la calma nunca habría explorado. La calma invita a permanecer en la superficie, a mantener la estabilidad, a evitar preguntas incómodas. El dolor hace lo contrario. Rompe la superficie, obliga a descender. Y ese descenso no siempre tiene forma de reflexión consciente. A veces aparece como ansiedad, como confusión, como una sensación difusa de que algo en la vida ya no encaja. La identidad comienza a sentirse demasiado estrecha. La máscara se vuelve pesada. Las máscaras cumplen una función importante. Nos permiten movernos en el mundo, trabajar, relacionarnos, participar en la vida social. Pero cuando una máscara se vuelve permanente, ocurre algo peligroso. La persona comienza a confundirse con ella. Olvida que la máscara fue una adaptación, una respuesta a ciertas circunstancias, no una esencia. Pero el dolor tiene una manera particular de agrietar esas máscaras, porque el dolor expone lo que la máscara intenta ocultar: la vulnerabilidad, la incertidumbre, la fragilidad. Y en ese momento aparece la sombra, no como una figura oscura externa, sino como un conjunto de partes internas que fueron rechazadas, emociones consideradas inaceptables, deseos que nunca pudieron expresarse, aspectos de la personalidad que fueron ocultados para mantener la pertenencia social. Durante años, esas partes permanecen fuera de la conciencia, pero no desaparecen. Siguen viviendo en el interior, esperando reconocimiento. Cuando el dolor se vuelve suficientemente intenso, la barrera entre la identidad consciente y esas partes ocultas comienza a debilitarse, y entonces algo extraño sucede. La persona comienza a sentir emociones que no esperaba, reacciones que no entiende, impulsos contradictorios. Es como si una multitud interior comenzara a hablar al mismo tiempo. Ese momento puede ser profundamente desconcertante, pero también es una forma de revelación, porque muestra algo que la calma había mantenido oculto, que la identidad no es una estructura sólida, es un proceso, un movimiento continuo entre distintas fuerzas internas. En ese proceso, el dolor actúa como un espejo oscuro, un espejo que no refleja la imagen ideal que tenemos de nosotros mismos, refleja lo que evitamos ver. Las dependencias invisibles, los miedos antiguos, las heridas que todavía organizan nuestra percepción del mundo. Mirar ese espejo no es fácil. Por eso muchas personas intentan escapar rápidamente del dolor. Lo anestesian, lo distraen, lo cubren con actividad constante. Pero el dolor ignorado no desaparece. Solo se transforma, se convierte en tensión crónica, en agotamiento emocional, en una sensación persistente de vacío. El cuerpo, nuevamente, guarda el registro. Respiraciones cortas, mandíbulas tensas, espaldas que cargan un peso invisible. El cuerpo recuerda intruso cuando la mente intenta olvidar. Y a veces el dolor aparece precisamente allí, en el lugar donde la memoria se volvió física. Un nudo, una presión, un silencio corporal que pide ser escuchado. En esos momentos, algo profundo intenta emerger. No necesariamente una respuesta clara, no necesariamente una comprensión inmediata, pero sí una apertura, una grieta en la narrativa habitual,
Un espacio donde nuevas preguntas pueden aparecer. Preguntas que la calma nunca se formuló. ¿Quién soy realmente cuando la máscara cae? ¿Qué partes de mí fueron expulsadas para poder pertenecer? ¿Qué heridas siguen organizando mis decisiones sin que yo lo sepa? Estas preguntas no tienen respuestas rápidas. Son preguntas que acompañan, que se quedan, como un eco persistente en el interior. Y en ese eco ocurre algo silencioso. Una reorganización lenta, no siempre visible, no siempre consciente, pero real. La persona comienza a percibir aspectos de sí misma que antes estaban ocultos, no necesariamente para resolverlos, a veces simplemente para reconocerlos, para admitir que existen. Y ese reconocimiento ya cambia algo, porque lo que permanece en la sombra tiene poder, pero lo que es visto comienza a transformarse, aunque sea lentamente, aunque sea de forma incompleta. Tal vez por eso el dolor tiene esa extraña capacidad de revelar, no porque contenga una lección explícita, sino porque rompe la ilusión de que ya sabemos quiénes somos. Y en ese momento, en ese breve instante de desorientación, aparece la posibilidad de ver algo más profundo, algo que la calma nunca se atrevió a mostrar. Vivimos en una época que teme al silencio. Una época que ha convertido la distracción en un paisaje permanente. Pantallas encendidas, mensajes constantes, opiniones que se multiplican sin pausa. La mente moderna rara vez permanece sola consigo misma. Y quizá no es casualidad, porque en el silencio, el eco del dolor se vuelve audible. La cultura contemporánea ha aprendido a producir máscaras cada vez más sofisticadas, perfiles cuidadosamente editados, identidades públicas diseñadas para ser observadas, una versión de uno mismo que siempre parece clara, segura, coherente. Pero esa claridad suele ser una ilusión, una superficie brillante que oculta la complejidad real de la vida interior. Las redes de exposición constante no solo muestran rostros, también modelan emociones. Nos enseñan qué sentimientos son aceptables y cuáles deben permanecer ocultos. La vulnerabilidad profunda rara vez tiene lugar allí. El dolor real, silencioso, contradictorio, no encaja fácilmente en una narrativa pública. Por eso muchas personas aprenden a sonreír mientras algo dentro se fragmenta. Aprenden a continuar, mientras una parte de sí misma se vuelve cada vez más lejana. La máscara funciona socialmente, funciona profesionalmente. Pero la máscara también exige algo. Exige silencio interior. Exige que ciertas preguntas no se formulen, que ciertas heridas no se miren demasiado de cerca. Y sin embargo, el dolor sigue apareciendo, en formas inesperadas, en agotamiento emocional, en ansiedad difusa, en una sensación persistente de desconexión, como si algo esencial estuviera siendo ignorado. La paradoja de nuestro tiempo es esta: nunca hubo tantas herramientas para evitar el dolor y nunca hubo tantas personas viviendo con un malestar silencioso que no logran nombrar. Tal vez porque el dolor que intenta hablar hoy no es siempre un dolor evidente. A veces es un vacío, una sensación de falta de sentido, una percepción extraña de que la vida continúa, pero algo fundamental parece ausente. La cultura ofrece respuestas rápidas para ese vacío: más actividad, más estímulo, más identidad visible. Pero esas respuestas rara vez tocan la raíz, porque la raíz está en otra parte. Está en ese territorio interior donde viven las heridas antiguas, las preguntas no formuladas, las partes olvidadas de la identidad. Y ese territorio solo se vuelve visible cuando algo interrumpe la superficie. Quizá por eso el dolor sigue siendo un visitante inevitable. No como castigo, no como destino trágico, sino como una ruptura en el flujo automático de la vida, una pausa forzada, un momento en el que la persona ya no puede seguir moviéndose exactamente igual que antes. En ese momento el ruido del mundo se vuelve insuficiente, las máscaras se sienten más pesadas,
y el silencio comienza a expandirse. En ese silencio aparece algo incómodo, pero también extraño, una percepción más nítida de la propia interioridad, no necesariamente más clara, pero más real, como si la persona comenzara a escuchar, por primera vez, el eco completo de su propia existencia. Un eco hecho de heridas, de sombras, de fragmentos que durante años permanecieron ocultos bajo la calma aparente de la vida cotidiana. Y entonces surge una pregunta que nunca encuentra una respuesta definitiva. Una pregunta que permanece suspendida en algún lugar entre la conciencia y el abismo. Si el dolor revela lo que la calma no muestra, ¿qué partes de nosotros siguen esperando ese momento de revelación? Quizá todos llevamos dentro algo que todavía no ha sido visto, algo que todavía respira en la sombra, algo que permanece en silencio, esperando el instante en que la superficie vuelva a agrietarse. Y cuando ese instante llegue, porque de algún modo siempre llega, tal vez el eco que emerja desde el fondo no sea solo dolor, tal vez sea también una verdad que la calma nunca se atrevió a pronunciar.